Hace algunas semanas se llevaron a cabo aquí en Jalisco los Juegos Panamericanos. Se dijo por parte de las autoridades que esta posibilidad, la justa deportiva, habría traído grandes beneficios a la ciudad y que incluso le había dejado a las personas con discapacidad la cultura incluyente y espacios adaptados. Pero ¿qué tan cierto es esto que se dijo en el discurso oficial? ¿Se refleja o no se refleja en la vida de quienes hoy padecen una discapacidad en Jalisco? De eso platicamos hoy aquí en Esferas. Bienvenidos. Además del reconocimiento de Guadalajara como una ciudad sede de un magno evento deportivo, la edición de los Juegos para atletas con capacidades diferentes fue la oportunidad para hacer un ejercicio de autocrítica y mostrar lo que nuestra razón, tolerancia y qué tanto sentido de inclusión tenemos hacia débiles visuales o con distintas capacidades. Hoy en Esferas hablaremos de lo que los Juegos Panamericanos nos deja en infraestructura para la ciudad, qué tanta sensibilidad y tolerancia hacia los que son atletas de tiempo completo nos contagiaron estos Juegos continentales y sobre todo, qué tanta adversidad física y mental existe aún hacia personas que dan ejemplo de voluntad y fortaleza. Y para platicar acerca de este asunto tenemos el gusto de dar la bienvenida a este espacio a Rocío Abundis. Ella es la presidenta y fundadora de la Asociación de Distrofia Muscular aquí en Jalisco. ¿Cómo está, Rocío? Bienvenida. Muy bien, gracias por su invitación. Pues el discurso oficial decía, y de hecho tuvimos aquí un programa en donde nos venía a presumir la gente de los Juegos Panamericanos de la organización, que los Juegos Panamericanos sí habían dejado cambios en infraestructura y en cultura para las personas que viven con alguna discapacidad. ¿Es así o no es así? No, en ningún momento se les dio la misma promoción ni nada que los panamericanos, es lo primero. Lo segundo, las adaptaciones. Días antes, 2-3 días antes de iniciar los Juegos Panamericanos, yo estuve con varias personas investigando todo eso. Ni las banquetas donde iba a ser las sedes estuvieron adaptadas. O sea, no había ni siquiera una rampa para permitirles el acceso. No. Es más, hasta la fecha, si ustedes pueden ir a ver el CODE, cómo están las banquetas del CODE, nomás con eso. Y ya no se diga lejos de las sedes panamericanas, ¿no? Exactamente. Por las calles, por ejemplo, del centro, por las que habitualmente las personas pueden y deben transitar por cuestiones de ir al trabajo, a la escuela, etcétera. Tampoco hay una adaptación. No hay adaptaciones. Si usted ve por todos lados, por donde vea, no están las adaptaciones, mucho menos el transporte, mucho menos que tuvieran el acceso a ver eso. Simplemente el ver esos Juegos Panamericanos. No tuvieron ni esa oportunidad. O sea, ¿usted se refiere que entraran a los estadios o que hubiera una transmisión? Hubo con transmisión, lenguaje adaptado, sí, ese tipo de hubo cosas. la transmisión, pero si estábamos hablando de algo tan extraordinario como son unos Juegos Panamericanos o Panamericanos, el 90% de la gente con discapacidad se quedó con ganas de ir a ver uno de los eventos. ¿Por qué? Porque había los boletos, pero estamos hablando de personas con discapacidad que no tienen los medios económicos como para decir, pago 500 pesos de una inauguración. Hubo personas que me lo dijeron, bueno, o voy, con trabajos pago el boleto. ¿Y cómo le hago para transportarme? Exacto. Justamente eso iba, porque antes de los Panamericanos se hizo una amplia difusión de que iba a haber rutas especiales, que iban a pasar cada determinado tiempo, que la gente podía llegar, por ejemplo, en un coche hasta un estacionamiento remoto y luego irse en un autobús. Y eso no se escuchó para los Juegos Panamericanos. No es que hubiera una ruta con unidades adaptadas, por ejemplo, ¿no?
yo llegué a ver inclusive varios vehículos, pero pues nos quedamos con las ganas. Digo nos quedamos porque una persona con discapacidad necesita de otra para que le ayude. Claro. Y nos quedamos con las ganas porque el transporte no estaba adaptado. Sí, recuerdo haber visto algunas unidades que decían unidad incluyente o adaptada, pero justamente era para transportar atletas o jueces, ¿no? Jueces, pero fue cuando los panamericanos. Una cosa muy curiosa que se nos hace ilógico, el que en los últimos eventos de los Juegos para Panamericanos dejaron entrada libre. ¿Sí supieron por qué? No. Porque Estaba vacío. Estaba vacío. Estaba vacío porque no había los medios. ¿Sí? Ni el modo de transportarse, ni el modo de pagar un boleto, mucho menos andar y decir, voy y disfruto de paseo, me compro un refresco, algo. Le decía yo que hubo personas que muchas veces me lo dijeron, oye, ¿qué pasó? ¿No hay boletos? Pues no hay boletos, mijo, no. Se habló en un determinado momento que asociaciones establecidas se les iba a proporcionar unos ciertos boletos para que pudieran asistir. Pues nomás fue a hablar, porque a nadie se le proporcionó nada. Nosotros, yo como asociación estoy afiliada a Red Ciudadana, en la cual estamos muchas asociaciones. Y de todas las asociaciones con las que estamos, a nadie se le proporcionó. O sea, no es que no le llegara a la distrofia muscular, sino que no le llegó a nadie de las que forman parte de Red Ciudadana, en las que están otras personas con otras discapacidades. Están invidentes, están silentes, está gente pequeña, deficiencia mental, esclerosis múltiple, espina bífida, por decir, de diferentes discapacidades. Claro. ¿Y a ninguno de ellos le llegó ninguna invitación ni ningún boleto para asistir a los Panamericanos? Antes de iniciar los Juegos Panamericanos, el Ayuntamiento de Guadalajara citó a las asociaciones para darles un informe de lo que iba a ser los Juegos Panamericanos y a ponerse de acuerdo para proporcionarles boletaje. Creo que, perdón, yo no me lo voy a guardar nada, eso fue nada más cubrir un requisito y que hicieran bola la gente, que estuviera que había mucha gente, porque en ningún momento se les proporcionó ningún beneficio. Bueno, déjame hacer una pausa, Rocío, en esta conversación y regresamos para seguir platicando, porque otra de las cosas que presumieron las autoridades es que pues también a raíz de los Panamericanos y los Parapanamericanos había un fomento al deporte. Y bueno, pues en el caso del deporte, digamos amateur, pues no es que tenga mucho dinero. En el caso del deporte Panamericano, creció este año, por ejemplo, la bolsa para las personas con alguna discapacidad que practican algún deporte. De eso lo preguntaremos a Rocío después de la pausa. No se vayan.